Hola, hola. Hola, buenas noches, abogado. Hola, buenas noches. Buenas noches, abogado. ¿Me escuchan bien? Hola, Buenas noches, abogado. abogado. Sí, se le escucha. Ok. Ok. Bueno, estimadísimos, hoy vamos a iniciar, ¿verdad? La actividad que teníamos planificada, ¿se recuerdan? Comenzamos la semana recién pasada. Esta semana, pues, nos toca hoy, mañana y el día jueves, ¿verdad? Que recuerden, pues, que ya tenemos, pues, poco tiempo, ¿verdad? Ya, como quien dice, el tiempo apremia, ya llegamos casi al final de este periodo y estamos cerca ya de finalizar, ¿verdad? Precisamente, pues, lo que es la clase. Y bueno, hay que introducirnos en una serie de temas y continuar precisamente en parte del proceso que nos habíamos quedado anteriormente, ¿verdad? Recuerden de que les había explicado de que el objetivo de esta actividad es precisamente hacer una clase al revés. Yo aquí traigo algunas preguntas para ustedes y vamos a hacerlas algunas de manera puntual y otras de manera general. Así que yo espero que hayan aprovechado pues estos días para poder leído, haber analizado, haber estudiado un poco ¿verdad? El contenido que tenemos ahí. Bueno, la otra cosa es que recuerden, estimadísimos, yo sé que nos alargamos un poquito más en el tiempo en cuanto a la actividad de la segunda unidad, pero ya la mayoría de los grupos de esta sección pues ya concluyeron sus trabajos, solamente nos quedan 3 grupos que están con revisiones pendientes, ¿verdad? Yo les mandé un mensaje hoy porque ya había terminado de hacer todas las revisiones a todos los grupos que me habían enviado los enlaces a través a través del WhatsApp. Habían algunos grupos que sí me lo habían mandado por correo, pero no me lo habían enviado, ¿verdad? Precisamente a través del WhatsApp. Entonces, si hay algún otro grupo que de repente falta, para así poderles dar la revisión el día de hoy por la noche, pues sería ideal que me enviaran siempre el enlace. Y si algunos les hice algunas correcciones, porque hoy pues terminé la mayor parte de las correcciones de la sección de las 7 de la noche, entonces hay que trabajarlas y traten pues de enviármela en el transcurso de la presente semana para que sí, ya terminemos esa actividad. ¿Verdad? Y de repente pues ya tener una mejor perspectiva de lo que es desarrollar ese primer paso del proceso de investigación científica, que es específicamente plantear el problema de investigación, ¿verdad? Entonces, perdón, vamos a seguir pues profundizando dentro de ese proceso. Hoy me disculpan, estimadísimos, no voy a encender mi cámara, ya tuve un pequeño accidente de trabajo, entonces voy a estar así como quien dice solamente con el audio, pero sí vamos a estar pues haciendo las consultas, haciendo las preguntas y pues bueno, vamos a comenzar para ver qué tal le van entendiendo pues al contenido de de esta unidad. Bueno, ya le di encender la grabación, ¿verdad? Sí, ya. Ok, bueno, vamos a empezar con una pregunta general. A ver quién me la puede responder. Veamos. Vamos a comenzar de atrás para adelante. Y vamos a empezar con Virginia. A ver, Virginia. ¿Está por ahí, Virginia? Sí, dígame. Bueno, Virginia, una pregunta. Vaya, hágame un resumen de lo que hemos caminado hasta acá, ¿verdad? A ver si usted se recuerda con qué comenzamos dentro del proceso de investigación científica, ¿ok? ¿Qué partes son las que desarrollamos? ¿Qué fue lo que vimos después que vimos lo del planteamiento del problema? ¿Hasta dónde llegamos? Para tener una perspectiva de dónde estamos ahorita ubicados. A ver si se recuerda. Ok. Sería lo del parcial anterior, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Entonces iniciamos con lo que es el título, cómo elegir el título que tiene que estar
que tiene que definir espacio, tiempo y ser claro en lo que se quiere investigar. Del título partimos con lo que es el enunciado del problema, de donde se sacan la pregunta general y las preguntas específicas. Seguido a eso, seguimos con lo que son los objetivos, tanto generales como específicos, y llegamos hasta la formulación de hipótesis. Ujú. Ahora, antes de la formulación de hipótesis, hicimos algo que fue como ver lo que es, vaya, como comenzar a hacer una investigación. ¿Cómo se llama esa fase previa? A ver si se acuerda. Cuando usted empieza a sacar toda la información que se necesita para conocer antecedentes, conceptos, características. Sería el marco teórico. Exactamente. Entonces, después que hacemos la justificación, lo que sigue es, para desarrollar el estudio, es tener un fundamento teórico. Y ahí llegamos a lo que es plantear la hipótesis, como usted bien dice. Ahora, ojo, hay una situación, recuerde de que a veces se pueden plantear hipótesis, pero otras veces no se plantean hipótesis. Solo se hacen lo que normalmente está establecido, que son las preguntas de investigación, los objetivos de investigación y lo que es la investigación, en este caso es la investigación teórica. ¿Ok? Bueno, pero fíjense que vimos otra cosilla más. A ver si se recuerdan. Avanzamos dos cosas más. Una, la vimos en el mapa conceptual. ¿Qué fue lo que vimos cuando hicimos el mapa conceptual? A ver, alguien más que le pueda apoyar. Bueno, Es que lo que yo recuerdo del mapa conceptual solo era como de lo de los niveles de prioridad en el tema o relación con el tema, si no estoy equivocada. Se recuerda que vieron, ¿cómo se le llama a esa parte? Es dentro de la investigación que definimos si era exploratoria, si era causal, si era de estudio de casos. ¿Cómo se llama esa parte? Definir qué. Los tipos de qué. El tipo de investigación. Exactamente. ¿Verdad? Esos son los tipos de investigación. Entonces, después de plantear la hipótesis o las preguntas de investigación, hay que definir el tipo de investigación. Esa es la parte del mapa conceptual que investigamos, ¿se recuerdan? De acuerdo a lo que usted tiene, ahí usted va a saber en qué guía de investigación se va a enfocar, qué tipo de investigación usted va a escoger. Y finalmente, tocamos un tema más, que lo vimos al final, que era un tantito aburrido, eso sí, y era un tanto como quien dice fuerte, porque había que hacer cierta manipulación de lo que son las variables o no hacer manipulación de variables, de acuerdo a cada uno de esos elementos. ¿Cómo se llama esa última etapa que vimos al final del contenido? Era donde se mencionaba si las variables eran independientes o dependientes o interdependientes. Ok. Esa parte es cuando se hace el contraste de las hipótesis. Es más adelante. Abogados, ¿será en el diseño de investigación? Así es. Ahí usted va a definir si va a ser un diseño experimental, si va a ser cuasi experimental o si no va a ser experimental, ¿verdad? De acuerdo a César Bernal. Se recuerdan que usted manipula ciertas variables, que en este caso son la causa, para obtener los posibles efectos, que va a ser precisamente esa parte. Entonces, hasta ahí llegamos dentro del proceso de investigación científica. Ahora entonces nos toca hablar de a quiénes vamos a investigar. ¿Okay? ¿Cuál va a ser ese conjunto de elementos sobre quienes se va a desarrollar la investigación científica?
Esa sería la población. Exactamente. A ver, Ana, en el tema que ustedes escogieron, ¿cuál fue? Los países de Latinoamérica y Estados Unidos. Ujú. ¿Y cuál fue el problema objeto que ustedes definieron? El aborto. Ok, Definir similitudes. exactamente. Bueno, entonces ahora nos toca definir dentro de ese esquema que cada quien se refirió, definir lo que es la población o el universo que se va a investigar. Vaya, de repente y más de alguno leyó las definiciones que habían ahí, tanto la de Hani como la de Plasica. En el caso de cada uno de ustedes, a ver, Francis, en el caso de su tema, ¿cuál sería la población a investigar? En nuestro caso, abogado, vamos a trabajar con los niños de educación primaria, de un centro educativo básico. Ok. ¿Por qué? Porque el problema objeto, ¿cuál era? Porque nosotros vamos a investigar, bueno, estamos investigando sobre el impacto, ¿verdad?, que hay actualmente en los estudiantes que no tienen, por ejemplo, todo su esquema de vacunación completo y cuál es el impacto que tiene ahorita estos estudiantes en las escuelas, o sea, ¿por qué no se les está permitiendo matricular? ¿Por qué no se les está, o sea, basado en la ley, si esto es válido o no es válido? Ok, Pero con los niños, específicamente con los niños. así es. Sí, en otras palabras, ustedes van a estudiar el conjunto de todos aquellos elementos que en este caso son los niños sobre los cuales refiere la investigación. Sí, Así es. ok. A ver, Jorge. Sí, buenas noches, abogado. Yo también estoy con la compañera Francis y nuestro estudio pues no va a ser así como realmente comprobar hipótesis, sino más que todo de tipo exploratorio, porque pues sabemos que han habido muchos cambios a raíz de que iniciaron las clases presenciales, entonces realmente va a ser una investigación exploratoria. Exactamente. Entonces ahí ustedes se van a enfocar más que todo a hacer preguntas de investigación, ¿verdad? Bueno, entonces veamos, ya abarcamos una de las definiciones. A ver, veamos a Virginia. Virginia, ¿está por ahí, Virginia? Ok. A ver, Kimberly. Buenas noches, dígame. Es que acabo de entrar y no sé muy bien lo que estaban hablando. Ok. Estamos, Disculpe. sí, estamos refiriéndonos a lo que es el tema que íbamos a desarrollar precisamente para esta semana, que era ver lo que es la parte del universo y la población, objeto de estudio. En el caso de ustedes, ¿qué tema escogieron? Ahora recientemente, con el proyecto que elaboraron de las 3 actividades en un solo trabajo. Bueno, nosotros escogimos lo que era el ciberacoso. Ok, bueno. Ahora, estábamos hablando ahorita precisamente sobre la población y habíamos definido que es el conjunto de todos aquellos elementos sobre los cuales refiere la investigación. Claro, en el caso de ustedes, ¿cuál sería el alcance? ¿A quiénes iría dirigido? ¿Cuál sería su población a investigar? Principalmente. Creo que los niños sería y a los adolescentes. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué tipo de características pueden tener similares estas unidades que nosotros ya podríamos decir que son las unidades de muestreo? ¿Qué características usted podría pues definir con respecto al problema objeto?
¿Qué es lo que les caracteriza con el problema objeto? Es el ciberacoso, ¿verdad? Sí, creo que sí sería enfocarse en el acoso. Ok, entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, de acuerdo a la definición de Hani, cuando nosotros vayamos a definir la población, que es la totalidad de todos aquellos elementos e individuos, sus características pueden ser de maneras distintas, pueden ser características similares, que claro, es el problema objeto. ¿A quiénes más o a quiénes les interesa a ustedes que posteriormente vaya a ser su muestra? Es precisamente a los niños que hayan sufrido de este problema, ¿verdad? Y sobre los cuales se va a hacer una similitud, se van a hacer similitudes o diferencias. Bueno, ahora, de acuerdo a la teoría, hay 4 elementos o 4 términos que a nosotros nos va a servir para poder diferenciar o establecer una población. ¿Cuáles de ellos podríamos considerar? A ver, voluntario. Levante la mano, a ver si se acuerda. 4 términos. Ajá, dígame. Kimberly. Pues yo volver a repetir la pregunta, si se escuchaba un poco cortado. Disculpe. Ok. Les decía que para poder establecer el universo o la población, de acuerdo a la teoría, se deben de establecer 4 términos. ¿Cuáles son los 4 términos que ustedes deben de establecer para que se les sea más sencillo poder determinar la población? Adelante, Luis. El alcance, El alcance, sí. tiempo, Ujú. elementos y las unidades de muestreo. Ok. Ahora, Luis, en el caso del problema que ustedes están haciendo, ¿cuál sería el alcance? ¿Cuál serían las unidades de muestreo? ¿Cuáles serían los elementos? ¿Y cuál sería el tiempo? El alcance para nuestro tema, que es el mismo con Kimberly, Ujú. sería Honduras, el tiempo, la actualidad, los elementos, los que mencionaba hace un momento, niños y niñas y adolescentes, y las unidades de muestreo, pues igual. Ok. Ahora, como estamos hablando de un lugar bastante amplio, ahí sería importante de repente, pues, tratar de... Abogado, una consulta. Ajá, dígame, Sandra. Una consulta. Ahí en la parte del muestreo entra lo que son las encuestas, ¿verdad? Sí. Sí, buena Sí, parte ¿verdad? de ella sí, ahí entra, sí. Ok. Sí. Ahora, en la definición del elemento y unidades de muestreo, pues no necesariamente todos los niños y niñas tienen accesos a cosas de internet y lo demás. Sí. Sería una unidad poblacional, primero definir si tiene o no el acceso o la tecnología para lo mismo, Así para es. ser objeto o sujeto a esto. Sí. Recuerden de que eso se establece también dentro del alcance. Por eso les decía que si bien es cierto, estamos hablando de un espacio de territorio bastante grande, pero esas características definen mejor cuáles van a ser los elementos y las unidades de muestreo. Claro, yo les puedo decir, todo Honduras, si se sacáramos la cuenta de cuántos niños o cuántos adolescentes hay en el país, de acuerdo al censo, al último censo, pues estaríamos hablando de una cantidad bastante grande. Pero lo podríamos ir, como quien dice, definiendo un poquito más, tomando en cuenta esas características de quiénes tienen acceso a las redes sociales, quiénes tienen acceso al internet, ¿verdad? Y mucho más aún, ustedes dentro de la definición de ese espacio podrían como enmarcarlo en un espacio geográfico mejor definido, ¿verdad? Vaya, por decir así,
Podría ser solo de Tegucigalpa, solo de Comayagüela, solo del departamento de Francisco Morazán, si podrían decir como quien dice, o podrían tomar, ahí sí, Honduras, pero ahí definir una muestra de todo el país. Ese sería el siguiente tema, ¿verdad? ¿Cómo definir precisamente lo que es la muestra? Ok. Ahora avancemos un poquito. Veamos lo que es el marco muestral. A ver, ¿qué entiende Javier Orlando? ¿Qué entiende usted por un marco muestral? Buenas noches, abogado. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Buenas noches. El marco muestral es el mapa o la fuente donde podemos extraer todas las unidades de muestreo en la población. Es donde tomaremos los objetos de estudio. Uh-huh. ¿Cuál es el tema que ustedes escogieron, Javier? El tema que nosotros escogimos, bueno, usted nos dijo que corrigiéramos, ¿verdad? Ajá. Y actualmente es la corrupción en los hospitales móviles. Ok. Entonces, aquí habría que definir qué universo es el que va a establecer para ser investigado. En este caso sería, ¿a quién? Mande, no le escuché muy bien. ¿Cuál sería el universo? El universo que ustedes investigarían. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, a los elementos, al espacio físico geográfico. Bueno, en sí nosotros nos enfocamos en el país, que es Honduras, y nos enfocamos en la capital, que es Tegucigalpa. Ajá. En otras palabras, dentro de las unidades de muestreo es la ciudadanía en general, ¿sí o sí? Sí, porque es para todo público debido a que la pandemia no era para algún tipo de gente en específico. Así es, exactamente. Entonces, de ahí va a depender precisamente, de acuerdo al objeto, al problema, qué tipo de elementos son los que ustedes van a escoger para poder realizar la investigación. ¿Ok? Sí, correcto. Ok. Ahora, si usted quisiera extraer el marco muestral o definir el marco muestral de los ciudadanos, ¿cuál podría ser? De acuerdo a la teoría que usted mismo me citó ahorita. Bueno, yo creo que sería la población. Ajá. ¿De dónde usted puede sacar ese marco? Por ejemplo, de la población. Bueno, creo que sería del censo bueno, el censo que hay para ver cuánta cantidad de población tiene el país. Excelente. ¿Y es? Sí. De primera entrada sería el censo, ¿verdad? Porque es lo que nosotros tenemos a la mano, ¿verdad? Porque no podemos tener la base de datos de Registro Nacional de las Personas, porque recuerde que ya eso es solamente, bueno, no debería de ser así, aunque recuerden que fue noticia hace unos cuantos años de que se había obtenido de manera pública lo que era esa base de datos, ¿verdad? Y es algo bien delicado. Pero así debería de ser en ese sentido. Ese sería su marco muestral. Si fuera geográfico, ¿qué tomaría como marco muestral? Porque usted mencionó. Ajá. El área territorial. El área territorial. Exactamente. Entonces, para eso habría de definir con un mapa, ¿verdad? ¿A dónde es que ustedes se van a ubicar para poder desarrollar la investigación? Bueno, eso es importante, que ustedes entiendan muy bien a qué nos referimos con cada uno de los elementos que están. Bueno, ahora hablemos de la muestra. Si de repente, vaya, vamos a ver Litza Pacheco. Sí le escucho, abogado, está lloviendo un poco, pero le escucho. Sí, del problema objeto que ustedes definieron, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el tema que ustedes escogieron, Litza?
escogimos las leyes que se han aprobado últimamente en cuanto al aborto a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica, Ujú. O sea que post pandemia. el problema fue enfocado al aborto. Ahora, si ustedes quisieran establecer una muestra, si hablamos propiamente de lo que es la definición de una muestra, porque, ojo, ¿qué es la muestra? De acuerdo a la teoría, ¿qué debería de ser con respecto al universo o a la población? Sería una parte de la población, abogado. Es tomar una parte de la población de acuerdo a diferentes técnicas. Existen diferentes técnicas. ¿Sí es? Aleatoria. Que sea representativa. Exacto. Debe de ser representativa. ¿Cómo debe de ser su tamaño? Existen fórmulas, abogado, para calcular el tamaño de la muestra. Entonces, ahí va dependiendo del tamaño de la población y de otros criterios como el margen de error, ¿verdad? Que estadísticamente aceptable. También el intervalo de confianza y pueden ser otros valores como la probabilidad de que tengamos eventos, vamos a decir, positivos o negativos. Exactamente. Usted mencionó 3 aspectos que son importantísimos para poder tener una buena muestra, ¿verdad? Que sea representativa o que sea reflejo general del universo. Ustedes saben que a veces es bien difícil tener algo tan representativo. Imagínense, si nosotros quisiéramos hacer algo representativo de 9 millones casi y medio de habitantes que somos, como que es algo un tanto complicado, ¿verdad? Ahí es donde aparecen los otros 2 requisitos que mencionó la compañera, que el tamaño sea estadísticamente proporcional al tamaño de la población, que si bien es cierto, no puede ser tan grande, porque imagínense que si venga y nosotros decimos de los 9 millones y medio, de acuerdo a lo que es la teoría, una muestra podría ser representativa si tomamos en cuenta un 5 o 10%. Pero ¿cuánto es el 5 o 10% de 9 millones y medio? O de 9 millones de personas. Todavía sigue siendo más que imposible poder desarrollar una investigación y poder definir una muestra dentro de esa cantidad de personas. Entonces, se hace un estudio estadístico que ya algunos de los elementos que mencionó la compañera están entre ellos. Por ejemplo, definir un error de muestra, que la misma esté dentro de los límites aceptables. Exactamente. Bueno, muy bien. Se nota que han leído y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Habíamos definido lo que es la muestra y ahora sí me gustaría, si alguien si de repente se recuerda, hay 5 pasos que deben de seguir para definir una buena muestra. A ver cuáles son. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ya lo hablamos en la parte anterior. Hablamos de 2 cosas. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Definir qué? Definir la población sería lo primero. Así es, eso es lo primero. Recuerden que como es un paso a paso, tienen que mencionarlo en su orden. Después que definimos la población, ¿qué es lo segundo? Definir el tema anterior. El marco de muestra, abogado. Exacto, o sea, hay que ir precisamente al génesis de lo que nos va a brindar la información que nosotros ocupamos, que es lo siguiente, para determinar qué. La tercera, El tamaño de la muestra. Poder determinar el tamaño. Así es. Y después, ya algunos de ustedes mencionaron 2 elementos más, que es elegir un procedimiento de muestreo, que de eso vamos a hablar un poquito ahorita, y de seleccionar una buena muestra, ¿verdad? Seleccionar la muestra, tal como se solicita estadísticamente hablando. Porque recuerden, no es que sea algo tan perfecto, pero sí estadísticamente existen fórmulas que nos permiten poder definir, ¿verdad? Ese aspecto
que, como mencionaba la compañera anteriormente, en la participación anterior, pues hay que tomarlo en cuenta. Pero no se preocupen, no nos vamos a meter en ese tema, ¿verdad? Porque sí, ese tema nos dedicaría pues una buena cantidad de tiempo para poder establecer esas relaciones también. Bueno, hablemos de lo siguiente, hablemos de los métodos de muestreo. Ya con lo del tamaño de la muestra, yo creo que ya la mayoría, pues más o menos ya está muy bien definido, porque recuerden que ya dijimos que el tamaño se establece de acuerdo a ciertos criterios que la misma estadística establece. Y también, ojo, eso nos va a ayudar también a determinar de acuerdo al método de muestreo que vamos a utilizar. ¿Está bien? O sea, porque recuerden que si vamos a hacer un tipo de estudio cuantitativo, ya sabemos que va dirigido a una buena cantidad de personas. Si va a ser un estudio cualitativo, ya vemos que va a ser a una poca cantidad de personas, o sea, que va a ser un número más limitado de personas. Y todo eso va a depender de las hipótesis que usted ha planteado y del diseño de investigación que usted ha definido para el desarrollo del estudio. Porque esa es otra de las cosas que se toma en cuenta para poder definir el tamaño y el método de muestreo. Bueno, a ver, Diana, a ver si se acuerda. ¿Cuáles son los métodos de muestreo que el texto de Bernal habla? Hay dos métodos que se plantean ahí. Sí, ¿cuáles son? Sí, menciona el método probabilístico, donde todos los elementos tienen la misma oportunidad de ser elegidos y generalmente se utiliza cuando el tipo de investigación es cuantitativo, ¿verdad? Y luego el otro es el método no probabilístico. Ahí pues hay varias técnicas, ¿verdad?, que permiten al investigador seleccionar intencionalmente o por conveniencia cuáles son digamos, los sujetos que va a incluir en su investigación, y generalmente esto se utiliza cuando la investigación es de tipo cualitativo. Exactamente, excelente. Ahora, ¿usted logró detectar alguna diferencia entre los dos métodos, además de lo que ya se demuestra en la teoría? Sí, porque en el cuantitativo, digamos, prácticamente hay digamos, una muestra grande, puede ser grande, ¿verdad?, la muestra, o para una población grande, y el otro, el cualitativo, ¿verdad?, puede decidir, por ejemplo, si quiero, nuestro tema de investigación es la violación al derecho o a la libertad de expresión, ¿verdad?, que se dio durante el golpe de Estado del 2009. Entonces, yo podría elegir, ¿verdad?, así como a conveniencia, a entrevistar expertos en el tema, ¿verdad?, que podrían ser personas que trabajan en medios de comunicación. Entonces, ahí utilizo un muestreo no probabilístico y ya voy dirigida exactamente a quién quiero entrevistar, pues. Así es. En otras palabras, eso se diferencia en base a los resultados que va a obtener. Por ejemplo, en el probabilístico, los resultados son, si usted se fija, más que todos tendientes a lo que es la población, porque cualquiera de la población puede ser escogido en los probabilísticos. O sea, son generalizables a la población. Pero los resultados en la no probabilística son generalizables no a la población, solamente es en base a la muestra. ¿Por qué? Porque usted bien lo dijo. Aquí es por conveniencia, es a criterio del investigador. Entonces, usted nada más, en base a su criterio, va a saber a quiénes precisamente y de quiénes va a obtener los resultados que usted ha querido pues extraer. Bueno, excelente, le felicito, muy bien. Bueno, ahora hablemos de algunos, bueno, en el texto de Bernal se mencionan 6 tipos de muestreos probabilísticos, ¿verdad?
pero no se desarrollan todos. Ahí solamente podemos ver en el material de Tapia algunos de ellos. Creo que vemos 3. A ver, ¿cuáles son los métodos que se mencionan dentro de los métodos probabilísticos en el material de Bernal? Son 6 en total. A ver si alguien me lo podría enumerar. ¿Sí, Luis? Aleatorio simple, el Ujú. sistemático, Sí, estratificado sí. por conglomerados, Ujú. y el otro lo voy a consultar. Arias y polietápico, pero ese no Así lo es. conozco. Sí. Si se fija el material de Tapia, solamente toca algunos de ellos. ¿Cuáles son los métodos que aparecen ahí? Son solamente 3. El aleatorio simple, el ¿Ah? por racimo y Sí. el estratificado. Y el estratificado, exactamente. Entonces, si ustedes se fijan, el aleatorio simple es el primero que se menciona en el material de Bernal. El estratificado es el tercero. Y el cuarto es el que se refiere, en este caso el de apuntes, que es el que es por conglomerados o por racimo. ¿Ok? Para que ustedes ahí se ubiquen dentro de los que se están definiendo dentro de ese material. A ver, si habláramos del aleatorio simple, ¿cuál es la característica principal del aleatorio simple? A ver, Leslie Alemán. Que todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Exactamente. Esa es la característica principal que tiene el aleatorio simple. Todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser escogidos, ¿verdad? Aquí usted lo que hace es determinar el tamaño de la muestra y seleccionar los elementos. Pero esos elementos siempre se escogen de manera aleatoria. Generalmente, ¿qué es lo que utilizamos para hacer este tipo de muestras aleatorias simples? A ver, ¿qué utilizamos para poderla determinar? ¿Alguien que haya profundizado un poquito más en la lectura? Vaya, por ejemplo. Selección al azar. ¿Sí? Y yo quiero escogerlo. A partir de aquí, ¿qué tengo? Si tuviera yo aquí el Zoom, ¿qué tengo yo aquí de ustedes que todos nosotros sabemos para poder escogerlo de manera aleatoria? Una lista. Exactamente. Yo aquí tengo la lista de los participantes. Y en base a esa lista de participantes, entonces yo podría escoger de manera aleatoria o al azar los elementos que vamos a utilizar dentro del problema objeto de estudio. Bueno, a ver si alguien entendió un poquito, porque si se fijan, la estratificada y la que es por racimo tienen ciertas similitudes, pero a ver si de repente alguno logró determinarlo. A ver quién de ustedes me podría profundizar esos dos subtipos de muestras probables. Abogado, realmente yo no entendí muy bien la diferencia entre esas dos metodologías, porque, por ejemplo, entiendo así estratificada, como decía usted, si quisiéramos encuestar, por ejemplo, la opinión de la población hondureña, entonces los estratos, digamos, podría ser cada uno de los departamentos que hay en el país, si fuera estratificado. Pero si fuera por conglomerados, entonces también podría decir
¿qué le digo? Los garífunas, así como seleccionar grupos específicos. Entonces no distingo muy bien cuál es la línea divisoria entre esos dos métodos. Si se fijan, el material no lo explica, ¿verdad? Pero para que más o menos entendamos un poquito más sobre esto, cuando hablamos de conglomerados, es como cuando nosotros dentro de la población objetivo se divide en diferentes grupos, ¿ok? Usted los divide. Y después se lleva a cabo una segunda etapa, ¿verdad? En donde usted escoge al azar los objetivos, ¿ok? Ahora, recuerde que dependiendo de lo que usted desee, usted va a definir esos conglomerados. ¿Ok? De cierta manera es como que muchas veces esos conglomerados dentro de la misma población son fáciles de determinar. Pero ¿cuál es la diferencia del otro que es el estratificado? El estratificado es como cuando usted determina cuotas, pero esas cuotas o estratos son homogéneos, son únicos. Vaya, por ejemplo, usted segmenta en base a qué? Edad, religión, nacionalidad, antecedentes socioeconómicos, etc. Ahora entiende, lo que son los conglomerados, usted los crea los conglomerados. Pero en el estratificado, ya noté la diferencia. Es que hay estratos, hay ciertas características, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de lo que es para los conglomerados? Es reducir costos y mayor eficiencia. Pero el estratificado es precisión y mejor representación de la población. ¿Mm? Otra cosa, ¿cómo divide usted los conglomerados? Es como una división natural. Pero la estratificada es la que usted escoge como investigador. ¿Verdad? Entonces, es para que se fijen, es que depende también hasta de la misma forma de cómo se selecciona la muestra. ¿Por qué? Porque siempre es al azar. Y incluye a todos los miembros de la población, recuerden, porque esa es la diferencia del probabilístico. Pero ahora, da la impresión de que el estratificado fuera como un poco determinado, sí o sí. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la característica de eso? Que aunque usted haga los estratos, usted los define de manera aleatoria. De los diferentes estratos que se conformaron, ¿verdad? ¿Ahora me entienden? Sí, abogado. Ok. Sí, abogado. Bueno, ahora hablemos de los no probabilísticos. ¿Cuáles son los dos métodos que ahí aparecen? Bueno, en el listado aparecen varios métodos probabilísticos, que recuerden que son 4, por conveniencia, fines especiales, cuotas y por juicio. Pero dentro del material de apuntes solo aparecen 2. ¿Cuáles son los 2 que aparecen? Pueden verlo, no hay problema. A ver si tienen acceso. ¿Cuáles son los 2 que aparecen y que se interioriza un poquito más? Muestra por cuotas y muestra intencionada. Así es. A ver, ¿y cómo se entiende que son las muestras que aquí usted menciona? ¿Qué son las que son por cuotas o proporcionadas? ¿Y cuáles son las otras que son de manera intencional? Que, bueno, creo que se puede elegir por rasgos o cualidad.
Este se parece mucho al anterior, ¿se recuerdan? Al muestreo no probabilístico. Al que mencionamos por último. Pero ¿cuál creen que será la diferencia entre uno y el otro? Que lo hablamos al final. Digamos, en el de por cuota será como definir que solo se va a investigar a cierta población de cierta edad. Y también decir o sea, de hacer varios grupos de edades, pero de ahí solo tomar un conjunto, cualquiera. Sí. Exacto. Y usted mencionó un criterio que se utiliza mucho en lo que son las cuotas. Si bien es cierto, las cuotas en el anterior se hace la selección de manera aleatoria, aquí usted puede establecer dentro de su selección, por ejemplo, ciertos criterios. Y esos criterios le permiten poder hacer un mejor muestreo. Y ahí el ejemplo de poder aplicar, por ejemplo, el que es el muestreo por cuotas. ¿Por qué? Porque aquí usted le permite hacer un análisis comparativo. Vaya, usted hace dos subgrupos y la hace mediante la técnica del muestreo por cuotas. Usted puede comparar. Hay rasgos que son comunes dentro de los dos subgrupos, sí o sí. Y esos rasgos son los que nos permiten poder saber a quiénes vamos a seleccionar. Entonces, de esa manera, se le hace más sencillo, más rápido poder usted hacer la creación de las muestras. Entonces, pero claro, como bien lo decía la compañera al principio, esta se define dentro de un tipo de investigación, ¿verdad? Porque es más cualitativo. Ok. Bueno, le vamos entendiendo. Mire, y esa parte es la que es un poquito más difícil de poder comprender. Bueno, nos vamos ahora. ¿Hasta aquí tienen preguntas, estimadísimos? ¿Le entendemos a esa parte de la selección de la muestra? De lo que es el universo, la población. Sí, abogado. Bueno, ok. Ahora, no, óigame, ¿qué hora es? Me había fijado. Ya solo faltan 3 minutos, ¿verdad? Qué rápido. Sí, abogado, ya va a terminar la clase. Qué rápido se va el tiempo. Bueno, excelente, lo felicito. Fíjese, me alegra porque hemos tenido un diálogo bastante ameno y ese es el sentido precisamente de la clase, que lo podamos seguir desarrollando. Recuerden que mañana nos vamos a volver a ver. Ya mañana vamos a ver el siguiente tema. ¿Se recuerdan cuál es el otro tema? ¿Cuál es el siguiente capítulo? A ver si se acuerdan. Recopilación de la información. Exactamente. Es cuando ya nos toca obtener la información y ahí dentro de la obtención de la información vamos a ver de dónde la sacamos, cuáles son las técnicas, cuál es el proceso para poder recolectarlos. Entonces, yo los animo que mañana, si pueden leer tanto el capítulo 7.10, el 7.11 y el 7.13, para poder avanzar, sería de mucha ayuda, ¿verdad? Bueno, listo. Aquí ya tomamos nota de quienes participaron, ¿verdad? Cuídense. Feliz noche. Y recuerden los que me tienen pendiente, ahí estamos viendo las revisiones. Cualquier cosa estamos a la hora. Hasta luego. Listo, abogado. Gracias, buenas noches. Gracias, abogado. Buenas noches, compañero. Gracias, abogado. Buenas noches.